No van a creer lo que este taquero mexicano hizo cuando un gringo millonario humilló a sus clientes frente a todos. La historia que les voy a contar hoy, mi raza, es de esas que te calan hasta los huesos, que te hacen hervir la sangre pero que al final, te inflan el pecho de un orgullo que, no manches, te pone la piel de gallina. Es la historia de cómo un gringo prepotente probó el verdadero sabor de México, y no fue el de un taco, sino el de una lección de dignidad que jamás, pero jamás, olvidará. Quédense, porque esto se va a poner bueno. Imaginen a Marques Johnson. Un hombre hecho y derecho, un tiburón de los negocios en Estados Unidos, un comprador de video que se movía en las altas esferas. Él y su esposa, Naomi, eran la imagen del éxito. Su trabajo los llevaba por toda Asia, comprando, negociando, cerrando tratos. Pero para ellos, Asia no era un continente de culturas milenarias, era simplemente un lugar para hacer dinero. Un tablero de ajedrez donde los asiáticos eran piezas, peones comerciales, fríos y calculadores. Esa era la imagen que tenían, una coraza de cinismo que se habían forjado a base de malas experiencias. Y la peor de todas, la cicatriz más profunda en su memoria, se la habían hecho en Corea del Sur. El recuerdo era tan vívido que a Marques todavía le provocaba un sabor amargo en la boca. Sucedió en Seúl, en el bullicioso mercado mayorista. Caminaban por la famosa calle de accesorios de Myeongdong, y las miradas de los vendedores se sentían como agujas, como pequeños dardos envenenados. Podían escuchar los susurros en coreano, fragmentos de frases que no necesitaban traducción para entender su veneno. ¿Tendrán dinero esos? ¿Por qué hay negros aquí? ¡Qué miedo! Cada palabra era un golpe sordo a su dignidad. Marques, ignorando la hostilidad, se acercó a un puesto e intentó preguntar por un producto en inglés. El vendedor le dirigió una mirada de puro desprecio, un gesto que valía más que 1000 insultos. No hablo inglés, espetó con sequedad, dándose la vuelta. La humillación fue mayúscula cuando, 5 minutos después, vieron al mismo vendedor atendiendo a una pareja de turistas blancos con un inglés fluido y una sonrisa de oreja a oreja. La historia se repitió una y otra vez. En el hotel, en los restaurantes, en las tiendas. Un muro invisible de prejuicio los seguía a todas partes. Corea del Sur, esa potencia económica mundial, el 12º gigante del planeta, les mostró su cara más fea. Marques leyó un estudio después, en una encuesta sobre la aceptación de extranjeros en 139 países, Corea del Sur ocupaba el vergonzoso puesto 123. Era una estadística que confirmaba con números fríos lo que ellos habían sentido en la piel. Ya estoy hasta la madre de Asia, pensaba Marques con un rencor que le quemaba el pecho. Sin embargo, el trabajo es el trabajo. Y su siguiente destino ineludible era México. Seguro será lo mismo, o peor, dijo Naomi con una mueca de resignación. La desconfianza hacia el mundo fuera de su burbuja estadounidense era ya una segunda piel. Así, con el alma arrastrando los pies y el corazón lleno de prejuicios, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No tenían ni la más remota idea de que ese lugar, ese caos vibrante y colorido, estaba a punto de demoler su visión del mundo y reconstruirla desde los cimientos. El primer golpe a su coraza llegó en el control de pasaportes. El agente de migración, un hombre con un bigote poblado y una sonrisa franca, tomó sus documentos, los selló y, mirándolos a los ojos, dijo con una calidez que los desarmó por completo: «Bienvenidos a México, amigos. Que disfruten mucho su estancia». Esa simple frase, amigos, contenía una calidez que jamás habían escuchado en Corea. Pero Marques no bajó la guardia. Seguro es pura pantalla, una actuación para el turista, pensó, desconfiado. Al registrarse en el hotel de la zona rosa, la diferencia fue aún más abismal. El botones que los ayudó con el equipaje, un joven flaco y sonriente, no pareció notar en lo más mínimo el color de su piel. ¿Es su primera vez en la Capirucha, patrones? Uf, se la van a pasar de lujo. Lo que necesiten, nomás me echan un grito, ¿eh? Para eso estamos. La familiaridad, la efusividad, era tan genuina que resultaba desconcertante. Marques le dio una propina generosa, convencido de que esa era la única razón para tanta amabilidad.
Al día siguiente, en el mercado de artesanías de la Ciudadela, Marcus sufrió un revés que sacudió sus cimientos. Entró en un local lleno de alebrijes fantásticos y joyería de plata. Vio un collar que le gustó para Naomi y decidió aplicar su infalible táctica de negociación, la misma que usaba en Estados Unidos y que, a regañadientes, le funcionaba en Asia. ¿Cuánto es lo menos?, preguntó con un tono rudo y directo. El artesano, un hombre mayor de manos curtidas por el trabajo y ojos amables, le dijo el precio. Marcus soltó una carcajada. Te ofrezco la mitad. Es mi última oferta. El artesano negó con la cabeza, pero no había ofensa en su gesto, solo una calma digna. Disculpe, joven. El precio es fijo. Marcus subió el volumen, la arrogancia tomando el control. Bueno, si no quieres vender, me voy a otro puesto. Hay cientos aquí. Se dio la vuelta, esperando el clásico, espere, señor. Hagamos un trato. Pero el artesano no se inmutó. Simplemente dijo, que le vaya bien, joven. Respetamos su decisión. Ojalá encuentre lo que busca. Marcus se quedó helado. ¿Qué clase de vendedor era este? ¿No tenía instinto para los negocios? Confundido, se alejó, pero una extraña sensación se instaló en su pecho. Recorrió otros puestos y la respuesta fue similar. Nadie le rogaba. Nadie se desesperaba por su dinero. En lugar de eso, le explicaban con paciencia y orgullo el proceso detrás de cada pieza. Esta pieza de plata la martillamos a mano en nuestro taller familiar en Taxco. El diseño está inspirado en los calendarios aztecas, le dijo una mujer. Mire este alebrije, joven. No hay dos iguales. Cada uno sale de un sueño, de un pedazo de madera de copal que nos habla. Las palabras de los artesanos no eran un discurso de venta, eran un testimonio de amor y respeto por su trabajo, por su cultura. Al caer la tarde, Marcus tuvo que admitirlo, la calidad de la artesanía mexicana era infinitamente superior a la producción en masa que había visto en Corea. El precio, aunque más alto, se correspondía con el valor real, con las horas de vida invertidas en cada objeto. Por primera vez, una duda se abrió paso en su mente. Quizá la forma de hacer negocios de los mexicanos tiene una razón de ser. Quizá mi experiencia en Corea no lo es todo. Fue el primer ladrillo que se desprendía de su muro. Al día siguiente, el destino les tenía preparada una prueba de fuego. En el caos de un día de compras, Marcus y Naomi perdieron una bolsa. Pero no era cualquier bolsa. Dentro estaban las muestras de productos más importantes de su viaje, diseños prestados por un cliente en Estados Unidos. El pánico fue instantáneo. Corrieron de vuelta al hotel, con el corazón en la garganta. Al explicar la situación en recepción, esperaban la misma respuesta fría que habrían recibido en Seúl: lo sentimos, la pérdida de sus objetos es su responsabilidad. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. La recepcionista, una joven llamada Sofía, los miró con genuina preocupación. No se preocupen. Ahorita mismo nos movemos. La vamos a encontrar, ya verán. Y como si hubiera dado una orden de batalla, todo el hotel se puso en marcha. Los botones, el personal de seguridad, los de limpieza, incluso el gerente, dejaron lo que estaban haciendo para unirse a la búsqueda. Revisaron cámaras, recorrieron los pasillos, preguntaron a otros huéspedes. La movilización era tan increíble que Marcus se sentía avergonzado y abrumado. Sin embargo, la bolsa no aparecía. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Todo está perdido. Esos diseños valen una fortuna. Estoy acabado. Cuando estaba a punto de rendirse, el gerente del hotel, don Carlos, se le acercó. No perdamos la esperanza. Vamos a pedir ayuda a los negocios de la zona y a la patrulla del barrio. Aquí en México nos gusta echarnos la mano. Somos una comunidad. Y lo que Marcus presenció a continuación desafió toda lógica. El gerente salió a la calle y empezó a hablar con la gente. El vendedor de jugos de la esquina, la dueña de la estética, el del puesto de periódicos,
Todos se unieron a la búsqueda como si el problema fuera suyo. La noticia corrió como la pólvora por el barrio. Se le perdió una bolsa a los güeritos del hotel. La palabra güeritos no tenía malicia, era una descripción cariñosa, inclusiva. La comunidad entera estaba buscando su bolsa. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando ya no quedaba esperanza, ocurrió el milagro. Un hombre de limpieza que barría el parque cercano llegó corriendo al hotel. Encontré una bolsa. ¿Será esta? Era la bolsa. Marcus la abrió con manos temblorosas. Todo estaba dentro. El dinero, los documentos y, lo más importante, los preciosos diseños. Intactos. No faltaba ni un solo clip. Lágrimas de alivio y de algo más, algo que no podía nombrar, rodaron por sus mejillas. En Estados Unidos, si pierdes la cartera, te despides de ella para siempre. Y aquí, en México, un país que sus prejuicios pintaban como peligroso y deshonesto, docenas de extraños habían detenido sus vidas para ayudar a 2 extranjeros. ¿Por qué?, le preguntó Marcus al gerente, con la voz quebrada. ¿Por qué hicieron todo esto por nosotros? Dan Carlos le puso una mano en el hombro y sonrió. Porque ayudar a quien está en apuros es lo que se debe hacer. Es lo normal, amigo. Esa respuesta tan simple, tan pura, lo golpeó con la fuerza de una revelación. No había interés oculto. No esperaban una recompensa. Era pura y llana bondad humana. Esa noche, en la habitación del hotel, él y Naomi hablaron durante horas. Los mexicanos son completamente diferentes a los coreanos, dijo Naomi. Estábamos tan equivocados, Marcus. Metimos a todo un continente en el mismo saco. Por primera vez, empezaron a cuestionar los valores que habían dado por sentados toda su vida. La experiencia de la bolsa perdida dejó a Marcus con una extraña mezcla de gratitud y orgullo herido. Ser el receptor de tanta ayuda, sin poder devolver nada, lo hacía sentir inútil. En Estados Unidos, él era el que llevaba las riendas, el hombre exitoso, el que daba, no el que recibía. En México, se sentía como un niño indefenso, cuidado por todos. Esa sensación hirió su ego. Esta vez, seré yo quien haga algo, se prometió. Al día siguiente, intentó activamente conectar con los mexicanos. En el desayuno, se acercó a la mesera. Hablas un inglés excelente, le dijo con una sonrisa de empresario. La chica se sonrojó y bajó la mirada, avergonzada. No entendió que en México un cumplido tan directo a veces puede incomodar. Por la tarde, en una de sus citas de negocios, intentó regalarle un reloj caro al dueño de la tienda, una táctica común en Estados Unidos. Para aceitar las relaciones comerciales. El hombre lo rechazó con amabilidad. Con su intención es más que suficiente, señor Johnson. Le agradezco de corazón, pero no puedo aceptarlo. Un regalo tan costoso, aprendió después, puede generar una sensación de deuda incómoda. Al anochecer, en un cruce de la Avenida de los Insurgentes, vio a unos turistas asiáticos que parecían perdidos. Esta es mi oportunidad, pensó. Yo los ayudo, exclamó, acercándose con entusiasmo. Pero para cuando llegó, los turistas ya estaban rodeados por 3 o 4 mexicanos que, con un inglés limitado y un elaborado lenguaje de señas, ya les estaban explicando cómo llegar a su destino. No había espacio para él. ¿Por qué los mexicanos son tan serviciales?, se quejó esa noche con Naomi, frustrado. Todos son muy amables, pero nadie me pide nada a cambio. Y eso me hace sentir incómodo. Naomi lo miró con ternura. Entiendo tu frustración. Te carcome no poder dar, solo recibir. Pero, ¿no es eso algo maravilloso, Marcus? La amabilidad que no espera nada a cambio es la más pura que existe. Pero él aún no podía entenderlo. Estaba demasiado acostumbrado al toma y daca del capitalismo estadounidense. Nuestros valores son fundamentalmente distintos, concluyó. Pero en el fondo de su corazón, sentía una punzada de anhelo por esos valores que no comprendía. El momento que finalmente cambiaría la perspectiva de Marcus llegó de la forma más inesperada.
En una lujosa joyería de Polanco, se encontró con un hombre que encarnaba todo lo que él solía admirar, un estadounidense millonario, ruidoso y arrogante llamado Richard Smith. Este y ese otro. Envuélvanlos todos, ladraba Richard a los empleados. El dinero no es problema. Era una escena que Marcus había visto 1000 veces en Estados Unidos. Los empleados, aunque corteses en la superficie, tenían una expresión de incomodidad. Richard, ebrio de su propia riqueza, se pavoneaba. Ustedes los mexicanos admiran mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Deberían aprender de los hombres exitosos como yo. Los empleados sonreían forzadamente, pero en sus ojos no había ni una pizca de respeto genuino. En ese momento, Marcus recordó al viejo artesano de la Ciudadela. Aquel hombre no era rico, ni de lejos. Pero la pasión y el orgullo con los que hablaba de su trabajo eran auténticos, un valor que el dinero no podía comprar. Cada pieza lleva el alma de mis ancestros, resonaron las palabras en su mente. Comprendió la diferencia entre el valor y el precio. Esa noche, Marcus no pudo dormir. En Estados Unidos, el éxito se mide en ceros en la cuenta bancaria. Pero empezó a sentir que en México existía una vara de medir diferente, una que tenía que ver con la dignidad, con el respeto. Al día siguiente, se topó de nuevo con Richard, quien presumía un collar extravagante. Miren esto. $10,000. Pero la reacción de los mexicanos a su alrededor fue de una indiferencia glacial. Nadie parecía impresionado. De hecho, parecía que lo consideraban un acto de mal gusto. Fue entonces cuando Marcus lo entendió. Los mexicanos no respetaban al que tenía dinero. Respetaban a la persona, a su carácter, a su calidad humana. La actitud prepotente de Richard no valía nada aquí. En cambio, el humilde artesano de la Ciudadela era respetado y querido por sus clientes. ¿Es la diferencia entre lo auténtico y lo falso?, se preguntó. Cuando empezó a comprender esa distinción, entre el éxito superficial y el valor esencial, su visión del mundo se tambaleó. Quizás, solo quizás, los valores estadounidenses no eran la única verdad. México le estaba ofreciendo una nueva forma de ver la vida. En su último día en México, Marcus y Naomi, siguiendo una recomendación, visitaron una pequeña y legendaria pozolería en la colonia Guerrero. Un lugar sin lujos, con mesas de plástico y un bullicio alegre y familiar. El dueño, don Pancho, un hombre de unos 60 y tantos, robusto y de aspecto bonachón, los recibió con un estruendoso: pásenle, pásenle, bienvenidos a su humilde casa. Su voz retumbaba con una hospitalidad que se sentía real. Se sentaron y, en la mesa de al lado, vieron al arquetipo del gringo adinerado. Traje caro, reloj ostentoso, aire de superioridad. Mientras Marcus y Naomi hojeaban el menú, decidiendo entre pozole rojo o blanco, el hombre de al lado hizo una mueca de asco, lo suficientemente audible para que la oyeran. ¿Qué hacen negros aquí?, soltó la frase, y el veneno en su voz congeló el aire a su alrededor. Es un desperdicio darles un pozole tan delicioso. Marcus y Naomi se quedaron paralizados. Los fantasmas de Corea del Sur volvieron con una fuerza brutal. Pero esta vez, no había a dónde huir. Los otros comensales también escucharon el comentario y un silencio incómodo se apoderó del local. El gringo, envalentonado, continuó, dirigiéndose a don Pancho que estaba detrás de la barra. Oye, jefe. ¿Por qué no los echas? Seguro que a ti tampoco te gustan, ¿verdad? En ese instante, don Pancho dejó el trapo con el que limpiaba la barra. Se irguió. Marcus y Naomi se prepararon para lo peor, para la humillación final. Nos va a correr, pensó Marcus con una desesperanza infinita. Pero lo que don Pancho hizo a continuación superó cualquier expectativa. Se acercó a la mesa del gringo, plantó ambas manos sobre ella con una fuerza que hizo temblar los aleros, y lo miró directamente a los ojos. Su voz, antes alegre, era ahora un trueno bajo y controlado. Escúcheme bien, cabrón, dijo, y cada palabra era una piedra. Hizo un gesto abarcando todo el local. En mi casa. En mi México, a mí no me importa un carajo cuántos dólares traiga usted en la cartera.
A mí me importa la educación que trae en la cabeza. Y usted, con todo respeto, no trae ni madres. Los otros clientes contuvieron el aliento. Don Pancho entonces señaló a Márquez y a Naomi con un gesto de respeto. Estos señores son mis clientes. Son mis invitados. Y en este negocio, como en mi país, la raza es la raza, y aquí todos somos parejos. El que sobra en esta mesa, el que está manchando mi local con su pinche veneno, es usted. Apuntó a la puerta con un dedo tembloroso de ira. Así que agarre sus chingaderas y lárguese de mi negocio. Ahora mismo. El gringo estaba boquiabierto, pálido. ¿Qué dice? Soy un cliente que paga. Valgo más que ellos. Don Pancho no retrocedió ni un centímetro. Esto no es un problema de dinero, es un problema de dignidad. Y usted no la conoce. De repente, el restaurante estalló. A huevo, don Pancho, gritó un hombre desde una esquina. Así se habla, jefe, coreó una familia. El gringo, completamente aislado y humillado, balbuceó algo ininteligible, se levantó y salió del local casi corriendo. Don Pancho se acercó a la mesa de Márquez y Naomi, su rostro de nuevo sereno. Una disculpa, señores. Qué pena que tuvieran que pasar por este mal trago. A veces gente así se nos cuela. Y luego, con una sonrisa, añadió, el pozole de hoy corre por cuenta de la casa. Para quitar el mal sabor de boca. Marcus y Naomi ya no pudieron contenerse. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de humillación, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Jamás en sus vidas alguien los había defendido de esa manera. Don Pancho había elegido la justicia por encima del dinero. Esto es el corazón de México, susurró Naomi con la voz temblorosa. Don Pancho sonrió. No, mija. Esto es simplemente hacer lo que es correcto como seres humanos. Ese día, comieron el pozole más delicioso de sus vidas. No solo alimentó sus estómagos, curó sus almas. Al día siguiente, camino al aeropuerto, repasaban todo lo que habían vivido. Fuimos unos idiotas, dijo Márquez con una sinceridad brutal. Juzgamos a todo un pueblo por los prejuicios que traíamos cargando. Naomi asintió. La amabilidad de los mexicanos no es superficial. Nace de un lugar muy profundo, del corazón. Empezaron a reevaluar su propia vida. En Estados Unidos, la eficiencia y el beneficio eran Dios. Pero en México, las relaciones humanas y la confianza valían más que cualquier cosa. En el taxi, el conductor les preguntó, ¿y qué tal les pareció México? Márquez respondió desde el fondo de su alma, sin dudarlo un segundo. Es un país increíble. Un lugar maravilloso. Vamos a volver. Se lo prometo. El taxista sonrió. Gracias. Ya saben que aquí siempre serán bienvenidos. Mientras el avión despegaba, sobrevolando el inmenso y vibrante tapiz de la Ciudad de México, Márquez le dijo a Naomi, tenemos que cambiar. Cuando volvamos a casa, vamos a aplicar lo que aprendimos aquí. No se trata solo del dinero. Se trata de valorar a las personas. Nos convertiremos en personas que ayudan a otros, añadió Naomi, tomando su mano. Tendremos esa amabilidad que no pide nada a cambio. Y lo cumplieron. Volvieron a Estados Unidos transformados. Sus amigos apenas los reconocían. El Márquez arrogante y la Naomi cínica habían desaparecido, reemplazados por dos personas que hablaban de dignidad, de comunidad, de un tipo de riqueza que no se guarda en el banco. 6 meses después, regresaron a México. Pero esta vez no como turistas, sino como socios, como amigos. Fueron a la Ciudadela y establecieron tratos justos con los artesanos, asegurándose de que sus historias fueran contadas junto con sus productos. Y, por supuesto, volvieron a la pozolería de la colonia Guerrero. Cuando cruzaron la puerta, la voz de don Pancho retumbó en el local, miren nomás a quien tenemos aquí. Bienvenidos de nuevo a casa. El abrazo que les dio se sintió como el de un padre. Queremos ser como usted, don Pancho,
le dijo Naomi con emoción. El viejo taquero les guiñó un ojo. Ya lo son, mijos. Ya lo son. El que tiene buen corazón, lo tiene en cualquier parte del mundo. Y así comenzó la nueva vida de Marcus y Naomi. Una vida más rica, más plena, forjada en el corazón de un país que les enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por la dignidad con la que vives y el respeto que ofreces a los demás. Porque descubrieron que México, mi raza, no solo tiene tacos y tequila.